Los saludamos nuevamente en esta ocasión para charlar con ustedes sobre algunos aspectos de los que nos preocupan o nos ocupan de la realidad nacional, internacional y local. En esta ocasión está acompañándome el doctor José Luis Salazar Hernández y parece que ya me empiezan a conocer. Me llamo Espiridión Conde Nieva para servirles. Entonces, tenemos tres temas que plantearles este día. Miren, ¿qué les parece? Que empecemos a platicar del fenómeno Lozoya. El fenómeno Lozoya, sin sorpresas, lamentablemente el gobierno mexicano se ha encargado de volvernos inmunes a este tipo de noticias. ¿Por qué inmunes? Pues porque no se trasciende a una sanción ejemplar. Simplemente es un caso más que va a quedar en la impunidad y que de antemano podemos saber que fue nota en los últimos días y no va a trascender jurídica, ni procesal, ni judicialmente a nada. Llama la atención que el paso de este personaje por Petróleos Mexicanos tiene dos momentos. Uno, llega y trabaja muy bien con una empresa constructora internacional que se llama OHL y no se dan cuenta cuando lo nombran director de Pemex que precisamente antes de él de integrarse al equipo de Peña Nieto era miembro del Consejo de Administración de OHL, y luego la sorpresa de que siendo el ex consejero de OHL, director de Pemex, empieza la empresa a ganar muchos contratos. Mágicamente. Bueno, no se puede, se colma el vaso del escándalo y lo quitan. Pero ya fue. Viene el reforzamiento, si se pudiera llamar así, de la cuestión de cadena de corruptelas que tenemos, y aparece que la Fiscalía General de Brasil investiga junto con las autoridades de Estados Unidos la cadena de maniobras corruptas que esta empresa tiene en el mundo y que su forma de trabajar es a través de sobornos. Tienen un área específica de su organización que se llama proyectos especiales, algo así, que administra y maneja, gestiona el fondo para los manejos corruptos. Resultado de esto es que hay gente en Brasil, en Perú y en otros 2 o 3 países latinoamericanos que de funcionarios y exfuncionarios que están sujetos a proceso por aspectos de corrupción no inferiores al de México, y de repente cuando surgen de México se le resta importancia y se considera pues algo intrascendente. Lozoya es el ejemplo por excelencia de lo que sucede en la política mexicana. La mayoría de personas, empresas y contratistas que requieren licitar para obtener la venia del gobierno y ejecutar una obra pública, pues lamentablemente se negocia a través de dádivas, a través de donativos, a través de favores como vacaciones, prestaciones muy especiales, previas al fallo de la licitación, pues los mandan a pasear, les llenan de favores, y cuando llega el momento del fallo, pues efectivamente las empresas que hacen ese tipo de gestión son las ganadoras. En ninguna licitación el primero que se presenta en la currícula es elegido. Es imposible, es prácticamente... Quienes estamos cercanos a la industria de la construcción sabemos que si uno va a participar en un concurso de obra en determinada instancia o dependencia, el detalle de la oferta técnica es la primera. Sí, la propuesta técnica. La propuesta técnica, existen 18, 20, 25 observaciones que se deben de cumplir, y normalmente quien participa por primera vez, ahí es desechado. Ya la segunda parte, que es la propuesta económica, esa es de quien da las mejores condiciones y gana el concurso. Pero es increíble, quienes tenemos experiencia en el área de los concursos públicos, de ver que en la primera o segunda participación te ganes
tu contrato, en el caso de OHL, por 35 por... Sí, 12,000 millones el primero, 20,000 el segundo, y etc. Bueno, y cuando hablamos de Odebrecht, pues son 135 millones. Y con 135 curiosamente, Lozoya no es una persona nueva como nuevo ser capitalista y que se vale de sus puestos públicos para ingresar a sus arcas personales buena cantidad de dinero. Antes de formar parte del gobierno de México, él había trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo y había tenido puestos ejecutivos de cuenta en el Fondo Monetario Internacional. Se está ahora dudando de que esos puestos hayan sido conforme a una normativa ética, debido a que se presume de que él se valió de esos puestos para generar una riqueza muy ya cuantiosa antes de la era Peña Nieto. De hecho, hay quienes dicen que compraba pinturas de Salvador Dalí en efectivo, relojes, propiedades, mucho antes de formar parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. Cuando inicia campaña, a partir de 2009, que Enrique Peña Nieto empieza a salir en la revista Time como el favorito en las elecciones, en las encuestas, etc. En 2009 a 2012, que son las elecciones, tiene 3 años de beneficiarse precisamente de este supuesto puesto que le otorga Enrique Peña Nieto como gestor o coordinador de la campaña a nivel internacional. Somos los internacionales. Y que bueno, finalmente pues es no más lo que suponemos, el primer contacto para hacer negocios y establecer vínculos de corrupción con empresas que lo suponían ya en un puesto ejecutivo, bueno, de control, de toma de decisiones importantes, cuando Enrique Peña Nieto fuera presidente. Por eso el hecho de que en noviembre se le asigna una casa se compra su casa de 38 millones de pesos. Y que puede pagar en efectivo. ¿Quién pudiera hacerlo tan fácil? Es correcto. Ahora, tenemos otra cuestión muy de interés que parece que se va soslayando, se va dejando por ahí de lado, que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es tu primera impresión? Mi primera impresión, el Tratado de Libre Comercio significa para México aproximadamente el 28% del Producto Interno Bruto. Pero en capital o reinversión de qué capital, lamentablemente de capital extranjero, porque ¿quiénes pueden exportar? ¿Quiénes pueden mandar sus productos a Estados Unidos y Canadá? No, sino las empresas ya transnacionales, las que tienen capital y tecnología extranjero y que están domiciliadas en México. Un ejemplo, la industria automotriz. Somos en América Latina el país que más produce autos, que más exporta autos, pero no son empresas mexicanas. Finalmente el capital y la tecnología es extranjera. Finalmente el beneficio no se va a reflejar en México. En los años 70, me recuerdo, existían los autobuses Sultana y los trailers Ramírez. Pudo haber sido el arranque de una industria nacional, manufacturera, en este campo, pero parece que se optó por respaldar a las empresas internacionales y estas han generado este mercado monstruoso, porque es poco sano, es poco equilibrado. Le apostamos a un solo sector o a algunos sectores nada más de la economía para, con sus números positivos, querer pensar que la economía toda del país va mejorando. Yo tengo la esperanza de que los canadienses nos defiendan adecuadamente. También creo que la posición intransigente del gobierno de Trump pudiera hacer algo por los trabajadores mexicanos. Por ejemplo, sin querer. Ellos plantean que los salarios en México se incrementen para evitar la fuga de empresas por mano de obra barata. Que de alguna manera es una práctica dumping de México. Al tener sus salarios castigados, más bien, está permitiendo que los productos resulten más baratos. No podemos esperar mucho de nuestros negociadores, porque somos negociadores de la Ford, de la Chrysler, de la Mitsubishi, de estas empresas que están interesadas en defenderse, pero en una parte del mercado. Si no nos vamos lejos, uno de los problemas que apenas tuvo una solución nada grata fue la exportación de azúcar. México exportaba azúcar refinada a Estados Unidos. En compensación,
de la importación excesiva que tenemos de jarabe de fructosa, que se produce con maíz norteamericano. Bueno, pues fueron las mismas amenazas de Trump que obligó al gobierno de México a sentarse, y ahora seguimos exportando el azúcar, pero sin el proceso de refinación. Claro. Digamos que producimos azúcar en bruto, y las empresas refinadoras de Estados Unidos al fin pudieron ganar, que ellos hacen la segunda parte del trabajo. A mí me gustaría retomar el tema del Tratado de Libre Comercio desde 3 puntos de vista muy particulares de cada nación. Número 1, Canadá, a través de su primer ministro Justin Trudeau, ha manifestado su interés porque se renegocie el Tratado de Libre Comercio en función de 3 aspectos principales. Número 1, la protección del ambiente. Curiosamente está pidiendo que Estados Unidos, que Donald Trump, vuelva a aceptar los términos del acuerdo del país. Número 2, que México fomente la cultura en sus empresas del cuidado al ambiente, cosa que, bueno, como sabemos aquí en Tlaxcala no está sucediendo, ¿verdad? No, pero también con las mineras canadienses, hay que subrayarlo. Sí, Canadá predica algo para Canadá y su medio ambiente, que no está haciendo. Y cuando se hacen los aprovechamientos mineros en México, es todo lo contrario. Aquí sí vienen a tirar desechos. Y número 3, la protección de la fuerza laboral a través del cuidado del bienestar emocional en el trabajador. Curiosamente, recientemente se aprobó una norma en esta materia, sin embargo no se le está dando valor como le está dando el primer ministro de Canadá. Él está siendo muy claro en sus posturas. Podemos renegociar el Tratado de Libre Comercio si cuidamos el ambiente, si tenemos normas de cuidado al bienestar emocional del trabajador, y si también nos cuidamos o unimos fuerzas para cuidar los pueblos autóctonos, llámese de Canadá, llámese de Estados Unidos y llámese de México, cosa que Peña Nieto y el gobierno mexicano ni siquiera ha considerado, cosa que el cuidado de los pueblos autóctonos no está en la agenda del Ejecutivo Federal. Si vemos quiénes están en el cuarto de al lado de las negociaciones, son siempre empresarios. Se ha peleado que en el cuarto de al lado, por lo menos del lado mexicano, se tuviera representantes del sector agrario, que ha salido tan lastimado en los últimos 23 años, y parece que no se les invitó. Entonces sí es preocupante, pero pongamos nuestra esperanza en los canadienses y pensemos que entre las múltiples necesidades de Donald Trump haga algo porque el trabajador mexicano mejore. Agregando esto último, la postura de Donald Trump es evitar la fuga de empresas de Estados Unidos hacia México por el efecto dumping, precisamente, sí, que en México se castiga más el ingreso del trabajador. Ya conocemos el salario mínimo de 80 pesos. Entonces, precisamente quizá el que considerábamos nuestro más grande enemigo resulta nuestro benefactor, porque está diciendo, renegociamos el tratado, pero que las empresas en México aumenten salarios justos, aumenten sus salarios para evitar que haya fuga de capitales extranjeros en Estados Unidos. Entonces, curiosamente, esta postura nos beneficia a los mexicanos. Donald Trump ahora se está convirtiendo en un benefactor del trabajador y la fuerza de trabajo mexicana. Bien. Pasando a otro podríamos amanecernos si esto lo empezamos al mediodía comentando, pero es momento de pasar a una cuestión más local, más aldeana, ¿no? Que sería el nuevo enfoque que las autoridades le han dado a la Huamantlada. La Huamantlada es una fiesta que tiene sus claroscuros. Hay a quien le puede gustar mucha cosa que es muy, muy respetable, y hay a quienes no nos agrade tanto, que también es igual de respetable. Yo conocí por los años 70 también, siempre me refiero a mi prolongada existencia en este planeta, pero sí era una cuestión de correr desde una cancha de frontenis en la calle, una calle hacia arriba del centro, los toros al estilo Pamplona. O sea, como si los ponían en la cancha, daban la hora al mediodía y los enfilaban hacia la plaza de toros. Pero como que quisieron darle un matiz diferente y contrataron toros extras. No son los toros de la corrida los que se llevan ahí a este festejo de crueldad. Y se ha ido
degradando el ambiente en estos eventos, dado que, por ejemplo, en la noche en que se arman los tendidos y se prepara toda la estructura para llevar a cabo el festejo, se regalan bebidas embriagantes. Y entonces, pues es fácil que alguien empiece a tomar a las 10 de la noche y se la continúe a las 11 o 12 del día siguiente, con los consecuentes accidentes que hay, ¿no? Claro. Tengo en mi dolorosa experiencia que uno de mis amigos se pasó tomando, se accidentó, lo golpearon a los todos, entraron los rescatistas a salvarlo, lo pudieron salvar, y en el momento en que lo alejaban del área del problema, sucedió que el toro se percató de las personas, atacó al grupo y le rompió las vísceras a un socorrista al embestido por detrás. Sí, lamentablemente suele suceder que el que mete paz saca más. Él no estaba en estado etílico, sin embargo, pues iba a resolver un problema de inherente a su tarea y resultó muerto. Por ahí van muchos. Es a decir de las autoridades de Huamantla, la primera huamantlada que va a estar regulada en materia de alcohol y algunos otros abusos. Sin embargo, quiero hacer el hincapié de que esta regulación, esta política de cero alcohol no está encaminada al cuidado y preservación del turista, sino más bien a cumplir un requisito para volver la huamantlada un patrimonio inmaterial de la humanidad. Es curioso saber que están haciendo estas acciones más por cuestiones políticas, de imagen y de imagen, que por el compromiso con el turista y el ciudadano huamantleco. Sí. Yo espero que sea una experiencia que resulte positiva, Sí. Porque parece que ya estuvo bien de barbarie, ¿no? Que Tlaxcala y barbarie sean sinónimos. Tlaxcala alberga aproximadamente para una elección, para un político que quiere ganar una elección, algo así como 200,000 votos, más o menos. Y quienes acuden a la huamantlada son aproximadamente la misma cantidad, 200,000 visitantes. Y al ver el grado de festejo y barbarie que reúne esta fiesta, me queda totalmente claro por qué los últimos gobiernos han sido feministas. Es una correlación válida que nos debe de preocupar a todos. Agradecemos el que nos hayan acompañado y ya saben, como siempre, estamos para escuchar sus opiniones. Bueno, claro, todo está.